Inauguramos hoy una nueva muestra aquí en la Galería Tacomago, en esta segunda etapa de la Galería Tacomago en Barcelona. Y hacemos una muestra colectiva de diferentes autores con los cuales hemos colaborado en estos últimos casi 5 años. El modelo de la galería sigue siendo un modelo muy clásico, es decir, aquí nos ocupamos de intentar vender y poner en valor el objeto fotográfico desde la carrera propia del autor, saber si es un autor clásico, emergente, si es un éxito de mercado, a valoraciones más técnicas, es una copia de autor, analógica, digital, está firmada, está seriada, hay alguna edición limitada. Toda esta serie de detalles que pueden influir en la valoración propia del objeto fotográfico. En esta muestra hay 44 fotografías, son casi 20 los autores. Ferran Freixa, Manel Armengol, Manel Úbeda son en esta muestra claramente los 3 autores clásicos de aquí Barcelona. Aquí estamos en compañía de Ferran Freixa, que acaba de inaugurar una fantástica retrospectiva en la sala de arte Tecla Sala en l'Hospitalet. 40 años de esta fotografía elegante, clásica, con gran poder de expresión en sus composiciones, ¿no? Aquí tenemos 2 copias, que son 2 copias posteriores. Estas fotografías son de los años 70 y como objeto estos son unas copias posteriores, ¿no? Que están hechas a principios de los años 2000. José Ramón Bastiet es de Madrid y reside en Madrid. Y José Ramón ha transformado su fotografía en un objeto de arte en el sentido propio del objeto único. Su proceso lleva a hacer efectivamente una fotografía, que es a la base una fotografía analógica, muchas veces en viajes y con cámaras de poca calidad, diríamos, y luego pues interviene en la copia y al final la incluye en una resina, la firma por detrás, y entonces aquí tenemos un claro ejemplo de que la fotografía puede ser siempre un objeto único. De Manel Armengol se conoce sobre todo su fotografía de principio, era fotoperiodista en los años 70 y 80. Hemos querido aquí resaltar también otra faceta de su fotografía de estos años. Fue en el 78 en Nueva York, donde estuvo durante un año. Y aquí tenemos estas 2 composiciones fantásticas, donde el azul y el rojo se mezclan. Están hechas analógicamente desde la diapositiva color. Es un proceso que se llamaba Cibachrome, digo llamaba porque casi ya no se hace, el papel ya casi no existe y los tiradores capaces de realizar estas copias ya están o jubilados o a punto de jubilarse. Unos objetos fotográficos que no se volverán a repetir en los años próximos porque ya no existirá la técnica. Tenemos la suerte de colaborar también con un gran maestro de la fotografía, Patrick Bailly-Maître-Grand, nacido en París, reside en Estrasburgo, y fue la segunda o la tercera exposición de Galería Tacomago en Barcelona, que me parece aún hoy en día una de las exposiciones más estructurantes para nosotros. Aquí hay una serie que es de una elegancia fantástica, es un homenaje a uno de sus fotógrafos preferidos, que es Joseph Sudek. Una serie de vasos que están casi en levitación, es analógico, es él mismo quien positiva sus copias y quien las enmarca, quien las monta. Entonces aquí tenemos un ejemplo también, ¿no? de un objeto fotográfico que ha pasado entre las manos del autor, lo que le da una valoración muy fuerte. No he hablado de precios, los precios en esta exposición van de, me parece, 350 euros la fotografía más barata hasta un poco más de 10.000 euros la fotografía más cara. Son precios muy razonables, hay cosas de 1.000 euros, 600 euros, 1.500 euros. Autores clásicos, pero también autores emergentes de aquí y de allá. Israel Ariño, Maite Caramés,
Tenemos a Sean Lee, que es un joven autor de Singapur. Tenemos a Jordi Gual, Paulo Espina, que es una artista colombiana que reside aquí en Barcelona. Tenemos a Germán Pereira, que me parece el más joven de los que mostramos, y una de las estrellas de este año en fotografía, que es Cristina de Midel con su serie Los Afronautas. Cristina de Midel presentó el año pasado en Paris Photo un libro autopublicado, The Afronauts, basado en una anécdota en la cual en Zambia, en 1964, un profesor de universidad quiso establecer un programa espacial y mandó una carta a la UNESCO pidiendo dinero para poder realizar el programa. Me parece que pedía 7 millones de libras. El programa no se hizo y Cristina de Midel ha rescatado esta anécdota y ha hecho una serie donde ha mezclado los clichés, ¿no?, de lo que solemos recibir de África, así como del espacio, y ha mezclado estos dos conceptos y ha realizado esta serie. Esta serie ha sido el éxito del año por todo el mundo. Ha expuesto no sé cuántas veces esta serie. Es una historia maravillosa y aquí sí que el mercado se ha vuelto completamente loco con los precios de las obras de Cristina de Midel. Entonces estas ocasiones en que las ventas acompañado de una edición muy corta hace que el objeto ya desaparezca del mercado y entonces ahí los precios pueden aumentar de una manera muy espectacular en un año. Manuel Úbeda, un grandísimo fotógrafo de aquí Barcelona, además de ser uno de los impulsores realmente de lo que es la fotografía catalana. Aquí tenemos 3 copias, son copias de época tiradas por él. Aquí el objeto fotográfico es muy importante, esto para nosotros tiene un valor económico muy fuerte. Son objetos que son del 81, 82, 89, están copiados de aquella época y copiadas por él, entonces esto el mercado lo valora de una manera muy fuerte, ¿no? Y acabamos aquí con una imagen que recordaréis si habéis estado en la expo que hicimos con Nick Weise. Nick Weise es inglés, tiene unos 50 años y ha hecho su carrera con radiografía. Entonces aquí estamos en un límite de lo que es la fotografía, pero la radiografía pues, tiene muchas similitudes. Hay un papel que se imprime de una realidad, que se releva, que se fija, y aquí tenemos una imagen pequeña de este mini radiografiado. Nick Weise tiene obra pues, en el Victorian Albert Museum sobre el tema de la fotografía sin cámara fotográfica, Aquí son cañones de radiografía.